El síndrome de Cushing. Pues bueno, muchas gracias por la invitación y pues bueno, empezando con la presentación, vamos a revisar esta agenda en donde vamos a hablar de los siguientes tópicos, empezando por los antecedentes históricos. La primera descripción del síndrome de Cushing identificada como tal, donde se puede identificar una causa probable, data desde el año de 1756, un paciente que se describió que tenía hipertensión, hirsutismo y una obesidad muy característica en donde tenía adelgazamiento de extremidades y una obesidad centrípeta. En ese caso se identificó que era un tumor adrenal. Sin embargo, la descripción que se tiene como del caso índice llevada a cabo por Harvey Cushing data desde el año de 1912. En ese momento se pensaba que era un síndrome pluriglandular más que un tumor hipofisario. Fue hasta 20 años después en donde se describe la primera asociación de un tumor hipofisario y la presentación de un síndrome de Cushing tal cual. Y aquí podemos ver una imagen del caso índice que se describió originalmente. Vamos a hablar un poco de las definiciones. Se entienda como síndrome de Cushing al conjunto de todas las manifestaciones clínicas y paraclínicas asociadas a un estado de hipercortisolismo endógeno u exógeno. Sin embargo, hablamos de enfermedad de Cushing cuando particularmente hablamos de un adenoma hipofisario secretor de ACTH, lo que causa un síndrome de Cushing en un 70% de los casos de hipercortisolismo endógeno, siendo la causa más frecuente de hipercortisolismo endógeno tal cual. Hay que hablar también de la definición de pseudo-Cushing, en donde se entiende que son estados que tienen características clínicas que semejan al síndrome de Cushing, incluyendo también una presentación de hipercortisolismo. Generalmente se puede asociar con trastornos psiquiátricos, principalmente con depresión, alcoholismo, sobre todo cuando hay abstinencia, el embarazo, situaciones de estrés fisiológico, estrés generado por anorexia, por ejemplo, ejercicio excesivo, dolor. También se puede presentar en pacientes con obesidad, apnea del sueño, síndromes de resistencia a glucocorticoides o una diabetes no controlada. Más adelante vamos a hablar de cómo se distinguen estos estados de un síndrome de Cushing causado por un hipercortisolismo endógeno neoplásico. Dentro de la epidemiología vamos a hablar que la causa más común es el Cushing exógeno y heterogénico. Los datos pueden variar mucho dependiendo de la literatura revisada. Hablando ya del hipercortisolismo endógeno neoplásico, que es el síndrome de Cushing tal cual, no exógeno, hablamos que hay una prevalencia de 40 casos por millón, una incidencia anual de 2 a 3 casos por millón de casos de síndrome de Cushing clínico, de 0.6 casos por millón cuando se trata de un adenoma y 0.2 cuando se trata por un carcinoma. Generalmente es más frecuente en las mujeres, con una relación 3-1 contra varones, y principalmente se suele presentar entre la cuarta y quinta década de la vida. Esta información se tomó como referencia de los reportes y registros de salud de Dinamarca, del sistema de salud de Dinamarca, que suelen tener un registro muy, muy completo, muy exacto, y suelen ser la referencia de este trastorno, de este síndrome. Perdón. Hablando ya un poco más entrando ya a las glándulas suprarrenales, hablamos de la anatomía glandular. Es relevante porque finalmente hay que distinguir que la glándula suprarrenal, ya sé tú, bueno, hablamos de que tiene una corteza y una médula. La corteza, que es lo que más compete al estado de Cushing, se divide en 3 partes, en donde tenemos una zona glomerular, una zona fasciculada y una zona reticular. Las 3 zonas son estimuladas por lo que es la ACTH, pero el principal estímulo de la zona glomerular, que se encarga de la síntesis de mineralocorticoides, se lleva a cabo por angiotensinados. Cuando se identifica
una glándula suprarrenal muy estimulada por ACTH, la porción fasciculada se puede tornar granular y asemejar a lo que es la zona reticular, que nos habla de una síntesis incrementada de los productos metabólicos. ¿Cómo se controla normalmente el eje que rige a la función de las glándulas suprarrenales? Pues se lleva a cabo por tres partes. Tenemos un centro superior, que es en el hipotálamo, en donde tenemos las neuronas parvocelulares que se encargan de la secreción de hormona liberadora de corticotropina. Estas pueden ser liberadas y actuar sobre la hipófisis para estimular a los corticótropos en la producción de corticotropina o ACTH. A su vez, esta corticotropina actúa sobre la suprarrenal, que estimula la producción de cortisol, y el cortisol ejerce sus efectos periféricos y a su vez ejerce una retroalimentación a nivel de hipófisis e hipotálamo, como una retroalimentación negativa. Dentro de otros estímulos que también rigen el control de este eje, además de la retroalimentación negativa del cortisol, también se encuentra la respuesta al estrés, en donde un estrés estimula la producción de CRH, y también el ritmo circadiano actúa en la producción de tanto de ACTH, que a su vez rige la producción de cortisol. El ritmo circadiano típico de producción es el que vemos en la siguiente imagen, en donde tenemos un pico máximo de síntesis de ACTH y de cortisol entre las 2 de la mañana y las 8 de la mañana, siendo el punto más alto usualmente a esta hora, a las 8 de la mañana. Esto tiene una implicación muy relevante al momento de hacer una evaluación de un paciente que tiene sospecha de síndrome de Cushing. A partir de este punto de las 8 de la mañana empieza a disminuir la producción de ACTH a llegar a un punto mínimo, a un nadir cerca de las 11 de la noche, casi a la medianoche, en donde también este punto tiene una relevancia diagnóstica muy pertinente en esta enfermedad. Este ritmo circadiano que vemos se pierde cuando un paciente tiene un síndrome de Cushing. Ya hablamos que tenemos el eje hipotálamo hipoficiario adrenal, en donde la ACTH actúa sobre las glándulas suprarrenales, y esto a su vez estimula la esteroidogénesis. Esta esteroidogénesis finalmente deriva en un incremento de la producción de las tres líneas de esteroides principales de la glándula suprarrenal, en donde tenemos por un lado la línea del cortisol, que es la principal estimulada. Este cortisol finalmente en un estado sano se encuentra con una fracción libre aproximadamente del 10%, y el resto se encuentra unido tanto a albúmina, pero en mayor parte a la globulina de unión a cortisol. Y esta globulina de unión a cortisol hay que tomar en cuenta que se puede subir en estados como el embarazo, en estados como mujeres que utilizan anticonceptivos orales y en estados de hepatitis. Entonces, esto tiene relevancia al momento de llevar a cabo las pruebas diagnósticas, porque eh, nos tendría que obligar a seleccionar pruebas en donde la globulina de unión a cortisol no altere el resultado de lo que estamos estudiando. Finalmente, este cortisol libre pasa a través de riñón, en donde se metaboliza por la enzima deshidrogenasa de hidroxiesteroides beta 11 tipo 2, inactiva el cortisol de cortisol a cortisona. Esto principalmente para que no ejerza un efecto mineralocorticoide que protege al cuerpo de tener una hipertensión por el efecto de los glucocorticosteroides. ¿Por qué actúa sobre el receptor mineralocorticoide? Hay que destacar que el receptor mineralocorticoide y glucocorticoide tienen una similaridad aproximada de un 50%
en algunas fracciones muy particulares, pudiendo facilitar la unión de los glucocorticoides y que ejerzan un efecto en estos receptores. Entonces, este es un mecanismo que finalmente en un estado de hipercortisolismo se vence y permite la excreción incrementada de cortisol. La excreción habitual diaria de cortisol suele ser de entre 10 y 50 microgramos en orina 24 horas. Este es el punto corte que se utilizaría para estudiar si hay un hipercortisolismo al momento de estudiar estos pacientes. ¿Qué efectos biológicos tienen los glucocorticoides en la economía del cuerpo? Pues son diferentes. Dependiendo del órgano afectado o estimulado más bien, es el efecto que se va a apreciar. En el músculo podemos hablar de un catabolismo proteico que incrementa la cantidad de aminoácidos en torrente sanguíneo que sirven de sustrato por parte del hígado para tener un incremento de gluconeogénesis. Este catabolismo proteico genera la miopatía típica de Cushing con adelgazamiento de extremidades y debilidad muscular. Asimismo, podemos ver que en el hígado hay un incremento de los depósitos de glucógeno llevado a cabo por una inhibición de la fosforilasa de glucógeno y una estimulación de la sintasa de glucógeno. La gluconeogénesis se incrementa al estimularse la glucosa 6-fosfatasa y la sinasa de fosfonol piruvato, que al incrementar estas vías se incrementa una liberación de glucosa por parte del hígado al torrente sanguíneo, lo que va a estar generando una secreción constante e incrementada de insulina, que a la larga va a generar un cansancio en las células beta del páncreas y eventualmente una presentación de una diabetes que puede ser de difícil control o una intolerancia a la glucosa. Podemos hablar que asimismo este incremento de glucosa en la sangre también tiene efectos a nivel de tejido adiposo visceral, lo que estimula la adipogénesis a través de diferentes vías. La forma en que la adipogénesis se lleva a cabo por parte de los glucocorticoides es ejerciendo un efecto inhibitorio sobre enzimas que se encargan de controlar la adipogénesis y facilita la presentación de depósitos y de redistribución de la grasa típico de este síndrome. Asimismo, en el estómago puede incrementar la secreción de las células parietales, que puede derivar en una enfermedad ulceropéptica. A nivel óseo puede incrementar la reabsorción del calcio, que en vía renal, al tener un incremento de la liberación de calcio, facilita la presentación de litiasis urinaria e hipercalciuria. A nivel de sistema hematopoyético, en el inicio incrementa la producción de anticuerpos, pero a la larga genera una producción disminuida, lo que lleva a cabo a un inmunocompromiso con incremento del riesgo de infecciones. A nivel renal, pues ya vimos que puede tener un efecto mineralocorticoides que se puede apreciar con una pérdida de potasio y una hipocalemia. A nivel de la sangre, podemos notar en estudios de biometría hemática que típicamente produce linfopenia y eosinopenia con una neutrofilia y leucocitosis. Dentro de los efectos que se presentan al sistema nervioso central, tenemos una un incremento, discúlpenme, de la excitabilidad neurológica que deriva en los síntomas neuropsiquiátricos típicos de este síndrome de Cushing. Se habla de una acción antialergénica al generar una eosinopenia, en donde pacientes pediátricos típicamente pues, se tratan con estos medicamentos y cuando se utilizan de más pueden generar un síndrome de Cushing. Dentro del cuadro típico que se presenta con el síndrome de Cushing, tenemos la mnemotecnia de Moon Facies, que involucra trastornos menstruales, osteopenia, osteoporosis, obesidad, neurosis, las manifestaciones de la cara que aplica para la face, plétora, hirsutismo, acné,
También tenemos alteración muscular, que es lo típico de la debilidad proximal, los depósitos supraclaviculares y cervicales, infecciones, elevación de la presión arterial y skin por las alteraciones cutáneas. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues la debilidad proximal ese fue el síntoma cardinal descrito por Harvey Cushing en el caso original y se caracteriza o se refiere como una incapacidad para subir escaleras, para pasar de sedestación a bipedestación sin asistencia en casos que ya están muy avanzados y con una pérdida en la fuerza en la prensión manual que se puede apreciar con un dinamómetro. La fisiopatología de esto, pues ya vimos que está involucrado el catabolismo de las proteínas musculares, pero asimismo en la enfermedad de Cushing, al ser un estímulo constante de la glándula suprarrenal en todas las líneas, se incrementa la síntesis también de aldosterona, lo que puede facilitar la presentación de hipocalemia aunada que exacerba más la debilidad muscular. Hablando ya de los depósitos grasos, ya vimos que pues la redistribución de la grasa adiposa visceral se presenta con obesidad centrípeta, una jiba dorsal, depósitos supraclaviculares y la fascia típica de luna llena, al tener depósitos temporales. Esta hipogénesis, pues como mencionábamos hace rato, los glucocorticoides inhiben la sinasa activada por monofosfato de adenosín fosfatasa que actúa como un sensor del estado de energía celular. Al estar inhibida, se incrementa la síntesis de ácidos grasos libres y a su vez esto facilita el sustrato, ¿no? Pero a su vez, dentro de las alteraciones englobadas en el síndrome de Cushing, tenemos una sobreexpresión de la deshidrogenasa de hidroxiesteroides 11 beta en el tejido adiposo visceral que en lugar de inactivar el cortisol, lo activa pasando la cortisona a un estado de cortisol activo, lo que estimula el tejido adiposo con efecto parácrino, incrementando el depósito graso al contar con el sustrato de los ácidos grasos propiamente que ya se mencionó. Es muy típico también que haya un adelgazamiento de la piel. Este adelgazamiento de la piel se manifiesta con estrías violáceas. Las estrías violáceas típicas del síndrome de Cushing son aquellas que son gruesas de más de 1 centímetro y que tienen un aspecto vino. En las personas que tienen un tono de piel oscuro pueden no verse violáceas, pueden verse de un color rojo o puede verse de un color rosáceo. Asimismo, la distribución hay que recalcar que se lleva principalmente en abdomen, en los flancos, en el abdomen bajo, pero también puede presentarse en la cara interna o externa de los muslos, en los glúteos, inclusive en los brazos o en la parte superior del tórax. También se pueden presentar en pseudo Cushing, pero suelen ser estrías no tan gruesas y típicas como las de el síndrome de Cushing. Asimismo, mencionar que hay pacientes que tienen síndrome de Cushing y que no tienen esta manifestación clínica y pues se debe sobre todo a un adelgazamiento de la piel. Al adelgazarse la piel, los capilares se dan un aspecto más enrojecido de estas estrías. Y pues bueno, la medición del adelgazamiento de la piel se puede llevar a cabo con un caliper para electrocardiograma, en donde se mide el pliegue cutáneo y si este es menor de 2 milímetros, se puede estimar que hay un hipercortisolismo endógeno con un likelihood ratio de más de 116, siendo un dato muy sugestivo de esta enfermedad. Este pliegue se mide en la falange proximal del dedo medio de la mano no dominante. ¿Por qué se da el adelgazamiento? Pues finalmente porque hay receptores de glucocorticoides en las células de Langerhans y de la membrana basal que inhiben la producción de tejido conectivo y adelgaza la piel. Y además también se reduce la expresión del gen para el colágeno tipo 1.
Otra de las manifestaciones del adelgazamiento de la piel termina siendo la plétora facial. Hay signos que son más sugestivos de síndrome de Cushing, que principalmente son los de adelgazamiento cutáneo que ya comentamos y la debilidad muscular proximal. Los otros pueden ser un poco más ambiguos y poderse presentar en casos de pseudo Cushing. La plétora facial asimismo sirve como un marcador para hablar de curación. Hay estudios en donde pues finalmente han demostrado que en el estado posoperatorio, cuando hay una cirugía exitosa, el cortisol llega a caer inclusive por debajo de 3 microgramos por decilitro y se asocia con una pérdida de la plétora facial. Habla de curación en estos casos. Otra de las manifestaciones clínicas es el hirsutismo. Estos síntomas de hirsutismo e hiperandrogenismo hablan más de causas de síndrome de Cushing, en donde puede haber una producción de andrógenos muy intensa, típica del carcinoma suprarrenal o de el síndrome de Cushing secundario a una producción de ACTH ectópica. Principalmente se presenta con mujeres que tienen un vello terminal excesivo, grueso, pigmentado y con una distribución clásica varonil. Es en donde más se puede identificar este hirsutismo. Finalmente se utiliza esta escala, que es la escala de Ferriman-Gallwey, en donde un puntaje mayor de 8 sugiere que pues, hay un hirsutismo activo. La fisiopatología pues consiste en que la ACTH estimula la zona reticular, que es la zona donde se producen principalmente los andrógenos suprarrenales, que estimulan la papila dérmica. Otra de las manifestaciones clínicas pues es la hipertensión, que es un síntoma muy frecuente en el síndrome de Cushing. Ya mencionamos que tiene que ver mucho la estimulación del receptor mineralocorticoide, pero también está involucrada un incremento en la producción del 11-desoxicorticosterona. También tiene que ver el aumento del gasto cardíaco y el incremento de las resistencias vasculares. Asimismo, se acompaña de un exceso de producción de angiotensinógeno, lo que incrementa la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona y se aumenta la expresión del gen AT1, que es el receptor de angiotensina 2, lo que incrementa la sensibilidad de los vasoconstrictores. Otra manifestación típica que son las fracturas patológicas o la osteopenia. Ya hablamos que los glucocorticoides generan un aumento de la reabsorción ósea porque incrementan la expresión de ligando RANK, que potencia la actividad osteoclástica, y asimismo el exceso de glucocorticoides desencadena apoptosis de osteoblastos y osteocitos, que a su vez pues finalmente generan una osteopenia y osteoporosis que puede derivar en fracturas patológicas. ¿Cómo inhibe el síndrome de Cushing el crecimiento? Pues finalmente actúa en diferentes niveles. En el hipotálamo inhibe la liberación de hormona liberadora de hormona de crecimiento, estimula la somatostatina, a nivel de la hipófisis inhibe la liberación pulsátil de la hormona de crecimiento, a nivel óseo inhibe la respuesta del IGF-1 y además inhibe la síntesis de colágeno. Otras formas indirectas de inhibir el crecimiento es con la inhibición del sistema gonadotropo, en donde se inhibe la liberación de hormona liberadora de gonadotropinas y de LH y FSH. La hiperpigmentación que pudiera presentarse en estos casos, sobre todo cuando hay una producción muy intensa de ACTH, que suele presentarse en una producción ectópica, suele ser más evidente en cicatrices, mucosa oral, las conjuntivas y en áreas expuestas al sol, y esto se debe a una melanogénesis inducida por hormona estimulante de los melanocitos al actuar sobre el receptor de melanocortina 1. Ya hablando de los síntomas por sistemas, pues podemos ver que la fatiga es de los más frecuentes, suelen ser una de las manifestaciones más prevalentes al momento de evaluar a estos pacientes, en donde dicen, ¿sabe qué, doctor? Llevo ya con mucho cansancio, que cada vez es más intenso, yo era una persona muy activa,
Parte de lo que ayuda a identificar los casos de síndrome de Cushing comparados con otras causas de pseudo Cushing, por ejemplo, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, ovario poliquístico, suele ser la presencia de síntomas que no son habituales para diferentes grupos etáneos. Por ejemplo, no es típico que una mujer joven de 28 años, activa, de repente empiece a quejarse de que sabe que doctor, empiece con mucha ganancia de peso, siendo que yo voy 3 horas a gimnasia y pues a pesar de que hago una dieta keto y estoy con Saxenda, pues no veo una pérdida de peso. Además me dijeron que tengo ovario poliquístico, me ha estado saliendo mucho vellito. Pues ya son datos que finalmente deben de llamar la atención y deben de inducir la sospecha de que pues, se puede tratar de un síndrome de Cushing. Asimismo, pues en una persona, una mujer menor de 65 años que se presente con una fractura patológica, habría que pensar en una osteoporosis secundaria, a síndrome de Cushing también, o una diabetes de difícil control que previamente pues estaba muy bien controlada, muy estable y que se acompaña de otros síntomas sugestivos de síndrome de Cushing. Aquí nada más para destacar otra de las alteraciones y su frecuencia. Podemos hablar que la litiasis puede ser tan frecuente que se puede ver en un 50% de los pacientes. Puede haber poliuria al incrementarse la tasa de filtrado glomerular. Ya hablamos de la hiperglucemia, pero también se puede presentar una dislipidemia secundaria por el incremento de la lipólisis y también se presenta estetosis hepática asociada a la resistencia a la insulina típica del hipercortisolismo. Otro de los síntomas cutáneos que suelen estar presentes en el síndrome de Cushing, aparte de los que ya comentamos, es la alopecia, pobre cicatrización, la presencia de equimosis y acné. En cuanto a los síntomas neuropsiquiátricos, estos pueden estar presentes en hasta un 85% de los pacientes con síndrome de Cushing y suele ser una exacerbación de trastornos psiquiátricos previos o el desarrollo de nuevos trastornos psiquiátricos, principalmente depresión. También puede haber algo de ansiedad y puede llegar a ser tan intenso que derive en psicosis. Asimismo, suelen quejarse de pérdida de la memoria, sobre todo la memoria a corto plazo, y se disminuye la capacidad cognitiva notando algo de torpeza. Esto lo podemos evaluar pidiéndole al paciente que haga un conteo regresivo a partir de 100 y que empiece a hacer una resta de 7 en 7 y ver cuántos errores tiene. Otros síntomas cardiovasculares, además de la hipertensión arterial, es la presencia de tromboembolismo, edema. Es muy particular el tromboembolismo, sobre todo aquellos que tienen alto riesgo, que sean tratados al momento de llevarse a cabo cirugías que se manejen con tromboprofilaxis. A nivel del sistema gonadal podemos identificar que puede haber impotencia, disminución de la libido. También puede haber ocasiones en las que se incrementa la libido, sobre todo cuando hay un incremento muy súbito y muy intenso de las hormonas esteroideas. Puede haber pubertad retardada y falta de desarrollo de caracteres sexuales en adolescentes y presentarse también como una causa de infertilidad. En el sueño puede causar apnea obstructiva del sueño, insomnio y sueños lúcidos. Y a nivel oftalmológico puede haber una corioretinopatía central serosa, que es algo rara, vamos a dejar como un síntoma raro. Ya hablando de la clasificación del síndrome de Cushing, dependiendo de las causas, tenemos una causa endógena y exógena, que ya se mencionó, y dentro de la endógena se divide en dos principalmente, si es dependiente de corticotropina o independiente de corticotropina. Lo más frecuente es que sea dependiente de corticotropina en hasta un 80% de los casos, siendo el adenoma hipoficiario productor de ACTH la causa más frecuente, alrededor de un 70% de este 80% ya mencionado, y el otro 10% puede ser de secreción ectópica de CTH, secreción ectópica de CRH por un síndrome paraneplásico y menos frecuente, así algo de reporte de caso, de tumores hipoficiarios productores de CRH. Tenemos también las causas independientes de ACTH, en donde la más frecuente es el adenoma suprarrenal,
seguido del carcinoma suprarrenal, que pues ya es algo raro, y también la hiperplasia macro y micronodular bilateral. Hablando de las causas dependientes de ACTH, el tumor hipoficiario productor de ACTH suele ser un microadenoma en el 90% de los casos y en el 10% puede presentarse como un macroadenoma. Cuando suele ser un macroadenoma, suele sugerir un tumor silente de corticótropos o un tumor hipoficiario productor de propia melanocortina que eventualmente se escinde en corticotropina y ejerce sus efectos. En el caso de un tumor con producción ectópica de ACTH, tenemos que de lo más frecuente pues, son los tumores pulmonares, principalmente el tumor de células pequeñas, en donde al ser un tumor muy productor de ACTH, se presenta un síndrome de Cushing muy florido y con manifestaciones clínicas muy intensas. Tenemos que de los tumores que producen una mayor producción de andrógenos y que tienen efecto mineralocorticoides son los tumores con producción ectópica de ACTH y el carcinoma adrenal. Los otros tumores hipoficiarios, tanto micro y macroadenomas, no suelen ser tan intensos en la producción de andrógenos adrenales ni en el efecto mineralocorticoide. Y aquellos que suelen presentarse con un síndrome de Cushing leve suelen deberse a un adenoma adrenal o una enfermedad suprarrenal bilateral, que puede ser una hiperplasia macro-micronodular. Cuando suele ser una enfermedad independiente de ACTH, si es unilateral, la otra glándula suprarrenal va a estar atrófica y en el caso de cuando es bilateral, pues pensar en estos trastornos de hiperplasia suprarrenal bilateral, macro-micronodular genético. En el diagnóstico, ¿se deben de estudiar a todas las personas? Pues la verdad es que no. Hay que estudiar a poblaciones muy particulares, sobre todo aquellos que tengan síntomas sugestivos de un síndrome de Cushing o pacientes que tienen una diabetes tipo 2 de difícil control, una hipertensión arterial de difícil control, una obesidad de rápida progresión que no responde bien al tratamiento, una osteoporosis grave en menores de 65 años o mujeres con síndrome de ovario poliquístico con otro dato. En poblaciones que tienen diabetes tipo 2, obesidad u osteoporosis, que tienen una presentación medio atípica y que son de difícil control, se habla que el estudio de estas poblaciones ha demostrado que hay un Cushing subclínico con una prevalencia de un 5 o un 10%. Por eso es importante que si hay una presentación clínica que tenga esta característica, pues sí se puede estudiar al menos para un escrutinio de síndrome de Cushing. El primer paso en el diagnóstico es descartar el uso de glucocorticoides exógenos. Esto se puede lograr desde la anamnesis, preguntar los medicamentos habituales, algún uso reciente de corta duración de algún medicamento, medicamentos que no se usan por vía oral, como cremas o medicamentos que se inhalen y que tengan corticosteroides, y suplementos o herbolaria. Es algo muy común que pase que oigan algún suplemento o algo y llegan con el frasquito típico que tiene una leyenda que dice que no se hacen responsables del uso de ese medicamento y que al momento ya de estudiar el medicamento se demuestra que está adulterado y que no reportan los medicamentos. Aquí en México, pues sí hay algunos productos que pueden ser de este tipo y por lo cual sí hay que tener mucha cautela en preguntarlo. Si finalmente hay duda en cuanto a si hay uso o no o un efecto glucocorticoide de algún medicamento o suplemento, se pueden hacer estudios de esteroides sintéticos en donde sale positivo, en donde también se puede estudiar el cortisol, los niveles de ACTH y los de DEA sulfatada, y en el caso de que haya una producción o más bien un efecto de glucocorticoide exógeno, estos van a estar disminuidos.
Ya hablando de las pruebas de escrutinio, una vez que se descarta un Cushing exógeno, tenemos estas pruebas que son de pruebas de primer paso, hablamos, ¿no? Dentro de estas pruebas está el cortisol libre en orina de 24 horas, el cortisol salival nocturno, el cortisol sérico vespertino y la prueba de supresión con dexametasona de 1 miligramo. Hablando del cortisol libre en orina, lleva su recolección en un recipiente que debe de ser especial para esta recolección de muestra. Se tiene que hablar muy bien de la técnica en donde la primera muestra de la orina se desecha y se toma en cuenta la primera muestra de orina del siguiente día para hacer una recolección adecuada. Se le tiene que pedir al paciente que no tome más de 2 litros de agua porque luego los pacientes empiezan a tomar intencionadamente mucha agua y esto puede incrementar la cantidad de cortisol libre en orina y dar un falso positivo. Y mencionar que aquellos pacientes que tienen una traza de filtrado glomerular debajo de 30 no se utilice esta prueba porque puede tener falsos negativos. Finalmente también se puede tomar en cuenta que en estos muestreos se realice inclusive en 2 ocasiones para poder aumentar la sensibilidad y la especificidad del estudio. Y pues bueno, ya hablando del cortisol salival nocturno, lo esperable sería que al tomar una muestra de saliva en donde el cortisol se presenta de una forma libre y no unida a globulina de unión a cortisol, nos refleje que por la noche esté bajo, respetando el ritmo circadiano de secreción. Entonces, al esperar que hay un síndrome de Cushing, cuando este está por encima del punto de corte, que es 140 nanogramos por decilitro, en una muestra tomada entre las 11 y 12 de la noche, con una ventana de 15 minutos de la toma de cualquier medicamento, lavado de dientes, consumo de cigarro, etcétera, nos refleje, nos confirma un síndrome de Cushing cuando sea mayor a este valor. En el caso del cortisol sérico vespertino, tiene una sensibilidad baja, sobre todo en pacientes con obesidad. Por lo tanto, en el caso de distinguir entre un pseudo Cushing o que una mujer esté tomando anticonceptivos, pues no sería la prueba más adecuada para valorar un hipercortisolismo endógeno. Y la prueba de supresión con dexametasona funciona de forma en que la dexametasona, al ser un glucocorticoide que tiene una vida media prolongada y que no interfiere en la determinación de cortisol, tiene un valor supresor por la noche, esperando que en la mañana siguiente se pueda ver el efecto inhibitorio de la dexametasona a nivel de hipófisis y que no se estimule una producción de cortisol en la mañana. Entonces, lo que se hace es que se toma la dexametasona por la noche, a las 11 de la noche, y se mide el cortisol a las 8 de la mañana del día siguiente. El corte suele ser de 1.8 microgramos por decilitro, en donde un valor por encima de este nos sugiera un hipercortisolismo endógeno. No es útil con anticonceptivos. ¿Por qué? Porque va a incrementar los niveles de cortisol. Ya hablando de que, bueno, un segundo paso en el abordaje de un hipercortisolismo endógeno, se hacen pruebas confirmatorias, ya que salen algunas pruebas positivas, 2 o 3 de estas pruebas, o todas las pruebas salen positivas. Se puede hacer una prueba confirmatoria en donde está el protocolo de Lidl, que consta de 2 fases. Una fase de una prueba de supresión de dosis bajas de dexametasona y una prueba supresora de dosis altas de dexametasona. Cada vez está cayendo más en desuso, pero todavía se puede utilizar para confirmar el síndrome de Cushing y que nos pueda brindar información sobre la posible localización del sitio productor de cortisol. En la primera fase, que es de dosis baja, se suele pedir al paciente que ya sea que esté hospitalizado o en casa, que se tome una dosis de dexametasona de 0.5 miligramos y se tome
por 2 días en estos horarios, 9 de la mañana, 3 de la tarde, 9 de la noche y 3 de la mañana. Tiene una distancia de 6 horas cada toma. Y se hace una toma, una determinación de cortisol libre en orina previo al inicio de la dexametasona. Y en el segundo día de la toma, se mide nuevamente la determinación de cortisol libre en orina de 24 horas. Y al terminar la toma, 6 horas después, se mide un cortisol sérico por la mañana a las 9 de la mañana del día siguiente. Los siguientes 2 días se hace lo mismo, pero con una dosis de dexametasona de 2 miligramos. Se mide se hace la toma y aquí ya no se tomaría una muestra de cortisol libre en orina antes porque pues ya se llevó la de la primera fase y ya nada más sería la del segundo día y la toma del cortisol sérico matutino 6 horas después de terminar la prueba. Otra alternativa es la prueba de supresión con 8 miligramos de dexametasona, en donde si tenemos una supresión del 50%, hay una sensibilidad del 90% de que se trate de una enfermedad de Cushing y si hay una supresión del 90%, se aumenta la especificidad a un 90% de enfermedad de Cushing. Aquí resumiendo la precisión diagnóstica de las pruebas que ya estuvimos comentando previamente, podemos ver que todas las pruebas tienen una sensibilidad por encima del 95%, a excepción del cortisol libre en orina, y una buena especificidad, a excepción de la prueba de supresión de dexametasona y estimulación con CRH, que se utiliza sobre todo para descartar estados de pseudo-Cushing. Es un poco difícil de llevar a cabo en México, ya que no se cuenta con CRH con facilidad. Ya hablando de las pruebas de localización, tenemos la medición de ACTH plasmática, en donde un nivel bajo de ACTH sugiere que es un síndrome de Cushing independiente de ACTH, y aquí ya lo que haríamos es buscar intencionadamente por un TAC de abdomen un adenoma o un carcinoma. La diferencia es muy clara, podemos ver el adenoma de un lado y el carcinoma del otro lado. Para determinar si se puede tratar de un carcinoma o no, utilizamos un estudio contrastado en donde se hace un washout, la técnica de washout que nos habla del lavado del contraste, en donde un lavado de menos del 60-40% nos habla de que se trate más de un carcinoma más que de un adenoma. Y pues bueno, si hay un nivel plasmático de ACTH normal o alto, sugiere que sea dependiente de ACTH y entonces lo que hacemos es solicitar una resonancia magnética de hipófisis en donde se puede buscar la presencia o ausencia de un adenoma hipoficiario. Otra prueba de localización, sobre todo cuando ya identificamos que es ACTH dependiente, es diferenciar la fuente de la corticotropina, que puede ser hipoficiaria o ectópica. Para esto, el estudio de los más sensibles que hay es el, el muestreo inferior de senos petrosos, muestreo venoso de senos petrosos inferior, sí, perdónenme. Y pues bueno, esta tiene una sensibilidad del 88 al 100% y una especificidad del 67 al 100%, dependiendo de la literatura. Y cuando existe un gradiente entre el valor central y periférico de ACTH, podemos hablar que hay una probabilidad de que esto sea una enfermedad de Cushing, pero cuando el gradiente es ausente, cuando el valor de ACTH es de menos de 2 entre una medición central y periférica, sugiere más que se trate de un Cushing ectópico. Y bueno, ya hablando del diagnóstico diferencial, aquí hablamos de lo que se hace normalmente cuando identificamos el síndrome de Cushing, cómo debe ser el abordaje con las pruebas de escrutinio, ya hablamos de ellas. Aquí mencionar que cuando hay pruebas positivas, pero más bien cuando hay signos clínicos que sugieren Cushing, pero las pruebas salen normales,
se puede tratar también de un síndrome de Cushing cíclico. Esta es una entidad en donde por temporadas existe un incremento en la producción de cortisol que se asocian a las manifestaciones clínicas y que de forma temporal remiten. En esos casos lo que se sugiere es estudiar cuando están presentes las manifestaciones clínicas. Y una vez que se hacen los estudios que descartan estados de pseudo Cushing y finalmente salen estudios anormales, ya se hace la medición de la CTH, se hacen los estudios de localización y dentro de la hipófisis, lo que hablábamos ahorita, si se identifica un adenoma y mide entre 6 a 9 milímetros, existe todavía la duda de si es ectópico o central, y si es de más de 10 milímetros, pues sí se presume que ya sea una enfermedad de Cushing. Aquí en México no se hace con regularidad el muestreo de senos petrosos. Entonces, aquí lo que se puede hacer es finalmente que si queda duda de el origen de la producción de ACTH, lo que se puede hacer es hacer un estudio de imagen, donde se puede hacer un estudio de TAC o PET scan o de imagen que pueda identificar la fuente ectópica de producción de ACTH. ¿Por qué es importante identificar el origen de la ACTH? Pues finalmente la incidencia de microadenomas hipoficiarios no funcionantes es de alrededor de un 15 o un 40%. Esto significa que un 40% de la secreción ectópica de ACTH puede tener un microadenoma no funcional, y que este mismo porcentaje de pacientes puede ser sometido a una cirugía transesfenoidal, y pues finalmente la mortalidad de la cirugía transesfenoidal es del 1%. Entonces, pues sí es importante por seguridad del paciente identificar el origen, porque también luego se va a hacer la cirugía y va a persistir el síndrome de Cushing. La importancia de las comorbilidades metabólicas del síndrome de Cushing, pues ya hablamos de toda la comorbilidad que acompaña este síndrome. Hablamos de diabetes, de trombosis, de síntomas incapacitantes, de trastornos neuropsiquiátricos, hipertensión. Finalmente, todas estas alteraciones derivan en enfermedades que terminan por incrementar el riesgo cardiovascular y el riesgo de mortalidad de estos pacientes. Las principales causas de mortalidad suelen ser cardiovasculares en primer lugar, infecciosas, metabólicas y también por suicidios. El tratamiento de la enfermedad de Cushing, pues finalmente, si se trata ya de un origen de adenoma, pues el tratamiento de la cirugía hipoficiaria transesfenoidal, en donde pues si tenemos una remisión, ya se hace el seguimiento. En caso de que haya persistencia o recaída, se tiene que seguir abordando y revalorando al paciente para ver si se va a someter a una segunda cirugía, o si no es factible que se lleve a cabo la remisión por este procedimiento, que se sigue con manejo médico. Asimismo, suele ser una práctica clínica adecuada tener un manejo médico desde antes de la cirugía, una vez identificado y confirmado el síndrome de Cushing. En el manejo perioperatorio, pues hay que tomar en cuenta el riesgo cardiovascular, tromboembólico infeccioso, y una vez que se lleva a cabo la cirugía, hay que evaluar la remisión, el reemplazo glucocorticoide realizarse y las posibles complicaciones como diabetes insípida central. El tratamiento quirúrgico suele tener una curación o remisión del 70%. De este 70% a 10 años recurre un 30%, y de las complicaciones de la cirugía, pues tenemos la fístula del líquido cefalorraquídeo, lesión vascular, lesión de la vía óptica, de pares craneales y meningitis. ¿Qué factores influyen en un pronóstico de pobre éxito de esta cirugía? Que sea un paciente masculino, un macroadenoma con un diámetro mayor a 2 centímetros, que tenga extensión supracelular,
que hay invasión del sistema venoso cavernoso. La no identificación del tumor previo a la cirugía y la no identificación transoperatoria y posoperatoria del examen patológico, además del que un cirujano no esté entrenado para este tipo de procedimientos. Dentro del manejo médico tenemos tratamientos que actúan sobre la hipófisis, como el pasirreotide, que actúa a través de los receptores de somatostatina, la cabergolina, que actúa a través de los receptores de dopamina, temozolomida, que pues no es un tratamiento que haya en México y que no se utilice con mucha facilidad. Dentro de lo que más tenemos a la mano suele ser los imidazoles, que actúan a nivel de glándula suprarrenal y que inhiben la esteroidogénesis, inhibiendo la desmolasa, las hidroxilasas y la liasa 17. Otra medicación que se puede utilizar, sobre todo en carcinoma suprarrenal, es el mitotano. Y otro medicamento que actúa directamente como antagonista de los receptores de glucocorticoides es la mifepristona. Sin embargo, no suele ser utilizado con regularidad. De los efectos adversos del ketoconazol tenemos la hepatotoxicidad en hasta un 15%, alteraciones gastrointestinales e inclusive insuficiencia adrenal en un 12% cuando no se lleva a cabo un seguimiento adecuado y también reacciones de rash cutáneo. De la metilapona tenemos hirsutismo, hipocalemia, mareo, náusea, artralgia, fatiga. El mitotano, manifestaciones gastrointestinales en casi la mitad de quienes lo usan, síntomas neurológicos, trastornos de los lípidos, leucopenia, de la cabergolina principalmente marea y náusea, astenia, del pasirreotide principalmente hiperglucemia en casi 3/4 partes de quienes lo usan, manifestaciones gastrointestinales, y de la mifepristona es muy frecuente que genere insuficiencia adrenal y en este caso pues es un poco difícil guiarse con el uso de mifepristona, identificar la insuficiencia adrenal porque se presenta con niveles elevados de cortisol. En cambio el ketoconazol, cuando se utiliza, sí podemos ver el efecto en la producción y lo podemos determinar y cuantificar. Hablando de el tratamiento, en caso de que haya una remisión, la vigilancia se hace con estudios de escrutinio. El que tiene más utilidad y que identifica una recurrencia de una forma más temprana es el cortisol salival nocturno, seguido de la prueba de supresión de dexametasona en miligramo y ya al final el cortisol libre en orina de 24 horas. Suele identificar cuando ya la recurrencia ya está muy establecida. Entonces, casi siempre lo que se suele hacer es hacer uso del cortisol salival para evaluar la recurrencia y remisión de la enfermedad. Si hay una enfermedad persistente, puedes evaluar si el paciente es candidato para un segundo procedimiento, si lo llevas con tratamiento médico o si le puedes ofrecer radioterapia. Esto sobre todo cuando es un adenoma invasivo, es un macroadenoma que está teniendo síntomas y aumento del tamaño del adenoma. Y pues finalmente, con el tratamiento médico, si tienes un buen control, ya lo que sigue es monitorizar que no haya una progresión del tamaño del tumor. Y si es un control parcial, ya evalúas si agregas un tratamiento combinado. Y en caso de que no haya control, o el paciente no pueda tener acceso a estas opciones de tratamiento, finalmente pues ya puedes valorar la adrenalectomía bilateral. ¿Cómo es el seguimiento posoperatorio? Pues como ya mencionamos, hablamos de que la tasa es, en centros muy, muy buenos puede llegar a ser hasta de 95%, la recurrencia de un 25 a un 30%. ¿Cómo se hace la evaluación?
pues finalmente está el valor de hipercortisolismo preoperatorio. Lo esperable es que con la cirugía disminuya por debajo de 3 en las primeras 24 horas, debajo de 3 microgramos por decilitro. Habla de una remisión y de una curación temprana. En caso de que la remisión se tarde de 2 a 5 días, hablamos de una remisión tardía que puede llegar a ser inclusive hasta de 10 días. Y hablamos de una recurrencia en donde pareciera que disminuyen los niveles, pero en el seguimiento eh, vuelven a presentarse elevados en las citas subsecuentes. Finalmente, la remisión, lo típico cuando es temprana, suele hablar de una remisión tardía de forma persistente. En cambio, la remisión tardía, que toma de una semana, 2 semanas en que se pueda llegar a identificar, se incrementa el riesgo de recurrencia comparado con aquellos que tienen remisión temprana. Y persistencia es cuando inclusive en el momento temprano y en el momento tardío se mantienen casi en el mismo nivel los niveles de cortisol comparados con el basal preoperatorio. Pues finalmente los valores aceptados para una remisión son un cortisol sérico debajo de 2 microgramos, de 5 microgramos en las primeras 48 y las primeras 2 semanas respectivamente. Y cuando en las primeras 48 horas todavía está elevado y el cortisol sérico está debajo de 5 en un periodo que puede ir desde hasta 180 días, habla de una remisión tardía que tiene un mayor riesgo de recurrencia. ¿Qué tan incrementado está el riesgo? De hasta 3 veces el riesgo. El valor de la ACTH para la remisión, pues finalmente sí tiene su valor, sobre todo cuando se hace un índice, un ratio de ACTH cortisol, en donde si está bajo, se habla de una remisión sostenida de la enfermedad de Cushing, y si se empieza a incrementar, hablamos de una enfermedad recurrente. Pues finalmente la recurrencia se puede presentar por signos y síntomas clínicos sugestivos o por evidencia bioquímica de hipercortisolismo. Para esto se puede utilizar la prueba de dexametasona con desmopresina. Si tienen buena sensibilidad y especificidad. Y bueno, pues hablamos que si hay un incremento de cortisol de 7.5 microgramos por decilitro, tiene un riesgo de recurrencia de 24.7 veces el incremento. También la estimulación con desmopresina pre y posoperatoria. Se evalúa la respuesta preoperatoria con estímulo y posoperatoria inmediata. Si está menor de 5 microgramos por decilitro, hablamos que el riesgo de recurrencia pues es bajo. El cortisol salival nocturno, pues ya lo que comentamos, que tiene muy buena sensibilidad y especificidad. Y pues la desventaja es que tiene una variabilidad intraindividuo de hasta el 50%, que puede hablar de falsos negativos. La prueba de supresión nocturna evalúa la retroalimentación. Cuando está debajo de 3 microgramos por decilitro, tras realizar la prueba, predice que haya una posibilidad de remisión de 5 años de hasta el 93%. Y la prueba de cortisol libre en orina de 24 horas, pues es la que pudiera decir que en el diagnóstico inicial tiene mejor cribado, pero es la última prueba en demostrar recurrencia. El pronóstico de enfermedad de Cushing, cuando se identifica y se comprueba la etiología, ya sea por enfermedad de Cushing o adenoma adrenal, disminuye la sobrevida. Pero cuando es una enfermedad de Cushing en donde la etiología no se identifica y no se trata, sí causa una mortalidad muy incrementada a 10 años, de cerca de casi el 50%. Los mensajes para llevar a casa, pues hay que identificar tempranamente la enfermedad, ya que cambia el pronóstico. El pseudo Cushing, el incidentaloma suprarrenal, los
síndrome de Cushing subclínico, leves o cíclicos, implican un reto diagnóstico. Hay que seleccionar las pruebas diagnósticas adecuadamente para una correcta interpretación y el tratamiento mejora la sobrevida de los pacientes, sobre todo cuando se identifica la causa. Y pues bueno, sería todo por mi parte. No sé si haya comentarios, dudas. Hola doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Habla Cristian. Muchas gracias por la excelente sesión. Mi duda, doctor, es si tras el tratamiento del síndrome de Cushing, ¿qué tan frecuente es la remisión de las complicaciones como la osteoporosis, la hipertensión, la diabetes mellitus? No sé si usted en su experiencia ha visto que los pacientes tienden a persistir con estas alteraciones o si sí tienden a remitir. Muy buena pregunta, Cristian. Pues bueno, finalmente cuando suelen presentarse estas comorbilidades de forma pretratamiento, con el tratamiento y ya la remisión de la enfermedad, si bien no desaparecen, sí se facilita su manejo y algunas se llegan a controlar de una forma un poco más sencilla. Hay algunas que sí pueden remitir, pero hay otras que generalmente persisten. Si son pacientes que tenían una diabetes de difícil control, finalmente ya suelen responder mejor al tratamiento, requiriendo un tratamiento menos intenso. Si son pacientes que tienen una hipertensión de cifras muy elevadas, suelen ya llevar unas cifras más bajas y que inclusive responden con menos tratamiento. Y también los que suelen ser un poquito más notorios son los síntomas neuropsiquiátricos. Esos síntomas sí suelen remitir. Hay algunos pacientes que todavía se quedan con un poco de depresión por algunos meses, pero que eventualmente en el seguimiento sí refieren mejoría. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues finalmente aquí les comparto mi correo si llegasen a tener alguna duda o quisieran que les compartiera algo de la bibliografía, pues con mucho gusto. Y pues bueno, si no hubiera más Hola Luis, ¿me comentarios. escuchas? Sí, 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 sí. Habla la doctora Pulido. Oye, tenía la duda también de la piel, las alteraciones de la piel, ¿cuánto tardan en mejorar? Pues bueno, finalmente es muy variable la cantidad de tiempo que puedan requerir estas manifestaciones para remitir. Sobre todo de qué tan intensas son. Me ha tocado ver casos de un carcinoma adrenal, en donde tuvo un síndrome de Cushing muy florido, muy intenso, de una presentación de este síndrome en 3 a 6 meses, con un hirsutismo y un acné severo, y que después de la cirugía, el seguimiento, a mí me tocó verla ya cuando tenía unos 5 años de seguimiento y como si no hubiera tenido nunca alguna manifestación de este tipo. Entonces, ella mencionaba que desde los primeros meses ya empezaba a notar cambios y que para los 6 meses, el año, ya prácticamente no tenía cambios. Muchas gracias.